Hola, ¿cómo estamos hoy? Bueno, mi nombre es Judith Mendoza y hoy voy a hablar acerca del autismo. Hago consultas del comportamiento humano. También recolecto información en lo que respecta a cómo el autismo afecta a las personas. Y también comparto esta información que yo encuentro para que podamos saber qué es lo que es el autismo, cómo afecta a las personas, cómo somos afectados todos cuando tenemos un ser querido que tiene autismo, y cómo afecta también las relaciones entre ya sea las familias o ya sea entre amistades, y afecta en todas las facetas de la vida, claro. Hoy voy a hablar acerca de la importancia del yo, el bienestar social, porque claro que tiene que ver con nuestro bienestar social, no solo en nuestros hogares, con nuestras familias, en las comunidades, pero también alrededor del mundo. Entonces, el tener conciencia de lo que es el autismo, específicamente el autismo, porque el autismo no es algo que se puede ver fuera de la persona. El autismo es algo que está adentro del cerebro de la persona, o sea, que el autismo es cómo el cerebro se formó adentro del vientre de la madre en el tiempo de la concepción, cuando ese bebé se formó adentro. Sabemos que uno de los primeros órganos que se forman en el vientre de la madre es el cerebro. Entonces, si no hay los ingredientes necesarios para tener la formación correcta de todas las cosas que nos hacen el ser humanos, entonces lo que pasa es que nacemos con diferentes condiciones. Pueden ser condiciones físicas que se vean en el exterior de la persona, pero también hay condiciones mentales. Tenemos el trastorno de falta de atención, cuando la persona sufre mucho de los nervios y se le hace difícil concentrarse en ciertas cosas, y el aprendizaje es una de las cosas que sufren. La persona no puede concentrarse, entonces no puede aprender tampoco porque le falta la concentración, y para poder aprender tenemos que concentrarnos en lo que escuchamos, saber cómo escuchar para poder absorber, y también en cómo vemos. Pero aquellas personas con el trastorno de falta de atención tienden a sufrir de los nervios. También la persona que tiene autismo es afectada por su visión, la visión y el oír, que es lo principal que necesitamos cuando nos comunicamos con los demás. Si no ponemos atención, o si no sabemos poner atención, o si no lo estamos haciendo de la manera adecuada, ya sea por lo que vemos o como escuchamos, entonces claro que vamos a tener problemas de comunicación. Entonces, hoy quisiera hablar acerca de nuestras conversaciones, y le agradezco que me acompañe hoy día o esta noche. Entonces, también voy a hablar acerca de lo que compone nuestro cerebro. La persona que tiene autismo nació con autismo. El autismo no es algo que le sale o que le brota a la persona por algo que tomó, o por alguna inyección, o por algo que le pasó a la persona. No es así.
El autismo es lo que uno ve ya cuando la persona nace. Vemos que el cerebro no ha tenido la formación que usualmente debería de tener, como la vemos en las personas que no tienen autismo. Básicamente, el autismo tiene que ver con la persona, su cerebro, la formación del cerebro, las conexiones que no están completas con la visión y también con cómo esa persona va a percibir lo que ve y lo que oye. Entonces, cuando tiene que ver con las conversaciones, porque tenemos que ver que nuestras conversaciones salen por la boca, nosotros hablamos, usamos la voz como una herramienta para poder comunicar lo que hay dentro de uno, en el cerebro de uno. Entonces, o sea, que lo que somos por lo que tenemos en el cerebro. Lo expresamos después por nuestros labios, usando nuestra voz, usando nuestra boca. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos conversando? Porque es importante saber la función de nuestro cuerpo, empezando desde nuestro cerebro hasta todo lo que tiene que ver con el ser humano. Especialmente cuando tiene que ver cómo nos comunicamos, qué decimos, cómo nos hablamos unos con otros. La comunicación comienza, el saber comunicarse comienza en la casa, con nuestros padres. Así aprendemos a hablar. Ahora, en ciertas ocasiones puede ser que un chico o chica, un niño, una niña, sea un poco que le dé pena hablar y sea tímido o tímida. Y eso es algo que es normal, que puede pasar. Pero ¿por qué nos sentimos así? Y a veces, cuando tiene que ver con el autismo, no es que uno se sienta, sino el no poder hablar. Y hay que saber la diferencia. Es importante saber, ¿es mi hijo o mi hija son tímidos? ¿Es timidez o es otra cosa? ¿Cómo saber? ¿Cómo distinguir? Bueno, es importante. Es importante porque hay una diferencia. Y la diferencia es que hay ciertas características que definen lo que es el autismo. Claro que una persona que es tímida usualmente se puede comportar de una manera que no tiene amigos o no tiene muchos amigos, no le gusta salir, no te ve a la cara cuando habla. Pero también eso puede ser ciertas características que tienen que ver con el autismo. Una de las características y factores que el autismo, que la persona que tiene autismo revela o se revela, o cómo se revela, es que la persona no puede ver a los ojos. Claro que esta es una tendencia que usualmente, si la vemos, decimos, bueno, esa persona tiene algo que esconder o me está mintiendo. Y usualmente esto, si la persona tiene autismo, ya es una persona adulta, lo que va a pasar es que va a causar cierta desconfianza en la familia, si el hombre o la mujer que tiene autismo, pero no sabe que tiene autismo y tiene estas tendencias, entonces lo que va a pasar es que la persona puede
ser percibida como una persona que no se le puede confiar, y también por la manera que esa persona se comporta. Claro, tiene que ver con un trastorno disociativo que la persona que tiene autismo desarrolle. Especialmente aquellos que tienen autismo, porque el autismo supuestamente la tendencia es que la persona no ve a los ojos y tampoco habla, pero hay unos que los que tienen muchos deseos de hablar y comunicarse, entonces lo que hacen es coger o tomar patrones de identidad, y entonces con patrones de identidad esa persona puede llegar a comunicar por medio de repetir lo que los patrones de identidad hablan. Pero lo que se ha notado y lo que se ha notado es que hay niveles. Por ejemplo, una persona se puede decir que tiene autismo y tiene un nivel de aprendizaje alto, mientras otros son bajos, y hay algunos que parece ser que pierden ese nivel alto de poder hacer las cosas, y entonces se dice ser que esa persona entonces pierde la manera de cómo hacer aquello, y hay un retraso. Eso es lo que se ve, pero en realidad lo que es que la persona ha perdido un patrón de identidad por la cual esa persona podría hacer esto y esto y aquello, pero ya esa persona no tiene ese patrón de identidad para seguir, porque las personas que tienen autismo siguen patrones de identidad y lo siguen de la manera como ven ese patrón, igualito, incluyendo el sexo de la persona, o sea, el género de la persona. O sea, que como he hablado antes y lo he explicado, la persona que tiene autismo copia exactamente lo que ve y cómo ve a la identidad, incluyendo si esa persona es una persona conflictiva y problemática, también asimismo esa persona va a comportarse igualito. Entonces esa persona va a coger este patrón, y si este patrón, por ejemplo, digamos, es mamá y papá, los patrones base que esa persona tiene, entonces esa persona va a coger el patrón de mamá y papá. Digamos que es un niño. Ese niño que tiene autismo va a poner a imitar, impersonar el patrón de papá. Es un niño, ¿ok? Pero la cosa es que ese niño no está diciendo, bueno, yo voy a ser como papá. Ese niño está pensando en su mente, yo voy a ser papá. Y en su mente él se crea esa identidad como papá. Y es por eso que podemos ver que ese pequeño se comporte como bien maduro, se comporte como una persona adulta. También toma la identidad y la personalidad de mamá. Pero también ese niño va a tomar exactamente el patrón de identidad de mamá. O sea, que en su mente también él va a ser papá, no como papá, sino que papá. Y va a ser también mamá. No como mamá, sino mamá. Es identidad. Entonces, cuando tiene que ver con las conversaciones, claro, sabemos que las conversaciones llevan, depende del tema del que vayamos a hablar, ¿no? Las conversaciones pueden ser conversaciones entre amigos, pueden ser conversaciones entre un
la esposa y el esposo, conversaciones entre la madre y un hijo, pueden ser conversaciones entre amistades, y pueden ser conversaciones también que no tienen que ver con nada personal, pero tienen que ver con negocios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, la persona que tiene autismo va a tomar esos patrones de identidad siempre para poder hablar con las otras personas. Claro que cuando no hay, porque la persona se está basando en un vocabulario de acuerdo a los patrones de identidad que esa persona tiene como base. También puede agregar alternativos, depende de la situación. Entonces, cuando tiene que ver con las conversaciones, claro, el pensar que vamos a hablar con alguien, especialmente con alguien que usted no conoce, ¿cómo se siente? ¿Se siente nervioso o nerviosa? Por ejemplo, digamos que va a ser una conversación porque usted quiere que le den un trabajo. Entonces, viene la situación en que tiene que ir y ver a la persona para tener una entrevista de trabajo y le preguntan, dime de ti, cuéntame de ti. Entonces, ¿cómo uno se siente en esa situación? Claro que dependiendo de la situación, dependiendo de la circunstancia, uno puede tener ansiedad, puede tener miedo, puede faltarle la confianza en sí mismo o en sí misma y tener acciones quizás que no sean normales, ¿no? Que usualmente uno no se siente así todos los días. Claro. Bueno, entonces, en la situación que tiene que ver con nuestras conversaciones, tiene que ver mucho en cómo nosotros nos sentimos. Ahora, cuando tiene que ver con las personas que tienen autismo, usualmente ellos y ellas tienen dificultad con las emociones, no como ellos se sienten, los que tienen autismo, sino en entender cómo otras personas se sienten, porque no pueden visualizarlo. La persona que tiene autismo usualmente se tiende a pensar de esa persona que es una persona cruel, que puede ser una persona cruel, sin sentimientos, porque esa persona usualmente la tendencia en esa persona es que son bastante directos, porque en realidad, como ellos no entienden cómo otros se sienten, entonces dicen las cosas como las piensan. No piensan también que van a ofender a alguien y no piensan también que es algo cruel. La persona es, por ejemplo, como un niño. El entendimiento es como un niño que, por ejemplo, un niño no ve entre una variación, digamos, entre blanco y negro, que la persona que tiene autismo o ve las cosas de esta forma o ve las de otra forma y la dice de la forma que las ve. No hay entre medio. Entonces no hay esa área gris que le decimos, donde encontramos las palabras para decirle a alguien, para no herirle los sentimientos. ¿Y por qué eso importa? Bueno, importa porque el bienestar social es el que nos mantiene como humanos, como seres humanos, tratando unos con otros, ya sea con negocios, o ya sea entre la familia, o ya sea
entre las amistades, mantiene nuestras relaciones sociales. Entonces, claro que la comunicación tiene que ver con nuestra salud, con nuestra psicología, que todos tenemos, porque tenemos un cerebro, o tenemos pensamientos, tenemos nuestra mente, tenemos nuestras opiniones. Todo viene de nuestra cabeza. Entonces, el por qué saber cómo las personas son afectadas, las que tienen autismo, y cómo les afecta el autismo, nos ayudará a entender mejor y a crear conciencia también y a demostrar empatía. ¿Por qué es importante? Bueno, porque sabemos que las personas que tienen autismo usualmente replican la identidad de cada quien. Y si esa persona tiene autismo, entonces, y me va a replicar a mí, y yo tengo una personalidad que no es muy bonita, entonces esa persona me va a reflejar mi propia personalidad para mí. Entonces, ahí es donde hay los problemas, que yo en realidad me estoy peleando conmigo, basado en lo que esa persona está reflejando. Claro, si la persona tiene autismo, entonces, ¿por qué lo menciono? Es porque el ser y tener un buen ejemplo, ser un buen ejemplo para los demás, siempre es la mejor opción. Entonces, las palabras pueden causar daño, pueden causar un daño por mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué importa lo que decimos? Bueno, porque lo que decimos con nuestros labios está o se toma o se traduce de una forma en que lo que decimos es lo que pensamos. Básicamente eso es lo que debe de ser, es lo que sería. Pero la persona que tiene autismo está replicando la identidad de alguien y usando la identidad de esa persona, usando todo lo de esa persona, incluyendo el género. Que si esa persona que está reflejando es una mujer, y digamos un niño, refleja la identidad de su mamá, entonces está reflejando a la persona como es, incluyendo el género. O sea, que ese niño se piensa, yo soy una mujer, yo soy mamá. Y entonces ahí viene también el trastorno de género, porque como el niño se está aplicando diferentes identidades, se aplica la del papá, se aplica la de mamá, entonces después hay el problema ese de género, en que el niño, cuando ya llega en el momento de adolescencia, donde hay el cambio, donde vienen las hormonas y hace que nuestro cuerpo crezca, pero también tenemos más conciencia de uno mismo, del ser de uno, ellos están bajo ese trastorno mental de tomar las identidades de mamá o de papá. Entonces cuando llegue ese momento es cuando empiezan, no que sienten, sino que a notar que ellos tienen algo en diferente. Entonces, claro, ahora está de moda de que se ha hecho de que, bueno, el niño sabe lo que él quiere. Si él dice que es niña, entonces vamos a ver, porque a ver si le hacemos una cirugía para hacerlo niña y quitarle con la parte sexual con la que nació y darle hormonas de mujer. Y entonces ahora están haciendo supuestamente transiciones como si se pudiera hacer. Claro que no. Pero el trastorno está en la mente. Y si los padres no dirigen a ese niño o a esa niña, entonces le están haciendo un daño a ese niño o a esa niña. Porque ese niño o esa niña que tiene autismo tiene un trastorno.
Y eso es lo que yo estoy haciendo con estas presentaciones. Traer conciencia y conocimiento de lo que en realidad es el autismo. Y qué es lo que causa ese trastorno de género cuando los niños llegan a cierta edad. Y hasta puede ser de bastante edad temprana. Entonces, cuando tiene que ver con las conversaciones, claro que afectan a los demás. La persona que tiene autismo quizás no note eso y no lo va a notar porque no está en sí mismo, no está pensando en el yo, está pensando en que es otra persona. Hay que ayudar a esa persona con autismo a que pueda tener conciencia y estar alerta de sí misma y de sí mismo o de sí mismo, y también formar una identidad propia. Ahora, las palabras pueden causar un daño largo, con bastante tiempo, dependiendo de lo que digamos, dependiendo de cuál sea la relación. Las palabras pueden hacer a alguien o pueden romper a alguien, ¿no? En sus sentimientos. Entonces, el tono de la voz también, el tono de la voz y el volumen que usemos, y si tenemos la costumbre de alterarnos, porque pensamos que quizás nos van a hacer más caso. Bueno, nuestra voz tiene poder, pero el poder no está en cuán alto podemos gritar las palabras, sino en lo que creemos, cómo creemos y de lo que decimos. Por ejemplo, si ha dicho que no, es no. Y va a ser no, aunque me esté sonriendo. Pero hay una diferencia. Si digo no, no puedes. Hay una diferencia también en cómo decimos las cosas. Si algo es importante, tenemos que poner nuestro rostro de la manera que, una manera, si es serio, algo es importante y es no, entonces debe de ser con nuestro rostro también, porque nosotros hablamos también, y eso es parte de lo que se llama hablar con nuestros gestos, con nuestro cuerpo, cómo nos ponemos, nuestras acciones que hacemos con el cuerpo. Nosotros también estamos influenciando en lo que tiene que ver con conversaciones. Entonces, tenemos también que examinarnos a nosotros mismos como individuos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones. Y también, claro, eso tiene que ver con la condición de nuestro corazón, cómo nos sentimos genuinamente por los demás, y demostrarlo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando todo esto está pasando? Nuestra psicología, cómo somos afectados, porque depende, ¿no? Depende de nuestras intenciones, que está basado en lo que psicológicamente queremos intentar hacer, ¿no? Con nuestras intenciones, con lo que queremos hacer. Tiene que ver también cómo nuestro cerebro está funcionando, cómo es que hacemos estas cosas, cómo es que las personas que tienen autismo solo forman este trastorno de identidad disociativa, que tienen patrones de identidad que replican exactamente como lo ven. Bueno, se sabe que la persona que tiene autismo, su cerebro no se ha formado
de la forma en que las personas que no tienen autismo tienen su cerebro formado. Eso es lo que digo. Entonces, no, la persona no después le brota un autismo en su cerebro o en su ser, en su existencia. No, la persona nace con autismo. Se forma en la concepción, cuando la persona se forma. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la parte del cerebro que usualmente tiene que ver con cómo aprendemos, cómo nosotros podemos ver con nuestra vista y después poder replicar lo que vemos? Entonces vemos que la información que ha salido acerca de esto, tenemos en nuestro cerebro, pero también en nuestro cuerpo, claro, pero en nuestro cerebro tenemos neuronas, se llaman así, neuronas de diferentes clases en nuestro cerebro. Tenemos también diferentes conexiones que se forman por medio de electricidad en el cerebro. Ahora, las neuronas espejo son como espejo en nuestro cerebro y son las que utilizamos, las que nos ayudan a visualizar lo que vemos para poder aprender. ¿Usted se ha fijado de cómo nosotros nos fijamos en algo y podemos aprender por medio de ver lo que la persona hace y lo replicamos lo mismo? Bueno, esa función se puede hacer porque tenemos esas neuronas espejo. Son una tipología de neuronas que se activan en nuestro cerebro cuando llevamos a cabo una acción, pero también cuando observamos a alguien haciendo o sintiendo algo. Estas neuronas son las que nos ayudan con la empatía. Es cuando nos fijamos en otra persona y decimos, nos sentimos. Vemos y sentimos, especialmente si hemos pasado por la experiencia también nosotros. Entonces entendemos mucho mejor al ver una circunstancia o una situación y nos conmueve. Es esa parte del cerebro que se activa, que tiene esas neuronas, y entonces sentimos empatía, lo que se llama empatía. Ahora, las personas que tienen autismo, como he mencionado, puede uno pensar de esa persona que, y en realidad es así, que son crueles y que no tienen sentimientos, que no les importa o que no le importas, especialmente si están en una pareja, ¿no? Y la persona demuestra esto así. Usualmente los hombres no son como las mujeres. Obviamente los hombres son diferentes, son formados diferentes, los músculos de los hombres son diferentes. Nosotros tenemos más agua en el cuerpo que los hombres. Toda nuestra formación, desde nuestro cerebro hasta nuestros pies, somos diferentes a los hombres. Obviamente, somos mujeres. Entonces, nuestras hormonas también. Está la diferencia. Entonces, los hombres tienen una diferente formación porque, claro, tienen diferentes responsabilidades. Nosotros las mujeres también tenemos diferentes responsabilidades. Ahora, entonces, cuando tiene que ver con los sentimientos, las mujeres tendemos a tener más detalles
con los sentimientos, pero los hombres no. En lo que tiene que ver con el autismo, esto se aguda o se hace mucho más visible, más visto. Los hombres tienden a tener mucho menos que las mujeres cuando tiene que ver con los sentimientos, pero también tenemos que acordarnos que puede haber ciertas diferencias porque hay personas que son autistas y tienen el trastorno de identidad disociativa. Entonces, lo que podemos ver es que la persona en realidad no ha hecho una identidad propia que podamos decir, bueno, así es como es esta persona. En realidad, la persona que tiene autismo ha adquirido patrones de identidad y entonces en realidad esa persona es un variante de cada identidad. Entonces, en lo que tiene que ver con qué es lo que pasa en el cerebro y con las personas que tienen autismo. Bueno, usualmente eso es lo que hace que las personas también puedan ver, visualizar, pero no visualizan de la misma forma que visualizamos los que no tenemos autismo. Las personas usualmente también tienden a tener problemas de percepción, las personas que tienen autismo. O sea, que eso es uno de los factores por los cuales la información que ellos adquieren puede hacer que se fijen en una cosa nada más y entonces al no tener también percepción, muchas cosas pueden fallar. Por ejemplo, si no tienen conocimiento, lo que es percepción es, en la vista, es la profundidad de algo, lo lejos que está algo, lo cerca que está algo. Si, por ejemplo, la persona que tiene autismo todo lo ve de cerca, así como que estuviera así grande, de cerca, así como en la cara, y no lo puede explicar también, no puede explicar esa persona que esa persona en realidad tiene ese fallo en la vista, y nuestros ojos están conectados en el cerebro. Tiene que ver cómo nuestro sistema óptico se desarrolló. Y si la persona tiene autismo, entonces hay ese fallo, hay un fallo. Entonces esa persona no tiene la percepción para poder, porque es eso lo que nos ayuda en realidad también a los sentimientos, ya sea los sentimientos de atracción, ¿no? De que una persona atraiga físicamente a la otra. Tiene que ver también con cómo vamos a procesar la información que recibimos. Porque si tiene distorsión, entonces en realidad la información que estamos adquiriendo tiene distorsión. Si no tenemos la percepción, si nos hace falta. Entonces, las neuronas espejo, ¿no? Activan también nuestra mente, reflejando como si nosotros estuviésemos llevando a cabo esa acción o teniendo ese sentimiento. Es lo que nos hace sentir compasión por alguien o empatía. Entonces, las neuronas de espejo o especular y empatía, su efecto es como su propio nombre indica, producen una especie de reflejo en nuestro interior y por eso están tan relacionadas con la empatía. Cuando en una película vemos algún tipo de emoción de amor, ternura o de miedo, nosotros sentimos esas mismas emociones. Por otro lado, son la base en la que se construye el comportamiento social y crean el vínculo para comprender a los demás y entender mejor lo que están pensando o sintiendo. Pero
tenemos que acordarnos, y por eso es que yo hago estas presentaciones refiriéndome al autismo. Hay que hacer conciencia del autismo, que esto no va a pasar en la persona que tiene autismo. También la persona que tiene autismo no va a poder definir en el rostro de una persona si estamos enojados o enojadas, si estamos enojados, si estamos tristes. La persona no va a poder definir, no puede definir. Las personas no pueden definir que tienen autismo. Y también, otra cosa, como usualmente tienen patrones de identidad que usan, también lo que hagan bajo los patrones de identidad, porque no están alertas, no están conscientes, sino que están entretenidos en ser ese patrón de identidad. Entonces, lo que hagan bajo cualquiera de los patrones de identidad, a medida que cambian, también puede ser que se les olvide que han hecho tales acciones o que han dicho tales cosas. Y también, como siguen esos patrones de identidad, puede ser que la persona en una conversación, porque estamos hablando acerca de las conversaciones, en una conversación esa persona venga y diga algo, prometió algo, y entonces después esa persona lo hizo bajo esta identidad, y entonces después cambia de identidad, y entonces ya esa persona entonces está hablando de otra cosa, que está usualmente la persona, las conversaciones de las personas que tienen autismo son como que están compuestas de pedacitos, porque así es. Y usualmente se va a notar así, se va a ver así, se va a oír así. Entonces, ahora, las neuronas espejo son la base en la que se construye el comportamiento social y crean el vínculo para comprender a los demás y entender mejor lo que están pensando o sintiendo. Pero si la persona tiene autismo, no tiene percepción, no ve, no puede visualizar los sentimientos de la otra persona, y además tiene un trastorno de identidad y está usando identidades para poder comunicarse, entonces todo esto su cerebro no lo va a procesar. Y usualmente eso pasa en las personas que tienen autismo. Y es por eso, y nosotros lo que vemos es que la persona, no vemos el autismo afuera de la persona, pero sí podemos ver el comportamiento, y también podemos ver que entre el comportamiento se puede decir que la persona tenga esas tendencias. Y se pueda decir a esa persona, bueno, esa persona no tiene sentimientos, esa persona es una persona cruel. Y también, en lo que tiene que ver con las conversaciones, puede ser que esa persona en su niñez, cuando era niño, bastante como bebé, entonces esa persona quizás en ese tiempo era tímida, no le gustaba hablar mucho, no le gustaba estar con nadie, prefería estar solo, jugar solo, y entonces, pero ya con el tiempo esa persona ves como que se va desarrollando y habla mucho y dice cosas que usualmente, claro, si se sabe que esa persona tiene autismo, pero si esa persona crece, llega a ser una persona adulta, entonces esa persona puede ser una persona que le guste hablar mucho y que se vea como suelta y que diga cosas y a veces que no tienen sentido, y entonces pero de ese clase de vista, como que esa persona es bien seguro de sí mismo o segura de sí misma, pero a la misma vez esa persona tiene, en las conversaciones que tiene, es como que están compuestas, como que están armadas de diferentes telas, porque es así, está formada de diferentes identidades, y esa persona en realidad
no está en sí, sino que está envuelta en solo pretender ser esta o aquella otra persona en las conversaciones que se tengan. Entonces, claro, el cerebro de nosotros está funcionando, pero claro, las personas que tienen el autismo, su cerebro ya es compuesto de cierta forma que la manera de que ellos ven, usan sus órganos ópticos y sus oídos del oír, no es de la manera que las personas que no tienen autismo la usan. Y también, claro, la mayor parte es que no han formado una identidad propia y están funcionando bajo las identidades de otros. Entonces, uno de los campos en donde las neuronas espejo o especular tienen una función muy importante es en la realidad virtual, porque te hace sentir lo que estás viviendo y se utiliza en el mundo del deporte, en técnicas de rehabilitación, así como para curar fobias. Sin duda, el aprendizaje por imitación puede ser clave en nuestra forma de ser, ¿no? De cómo nosotros vamos aprendiendo, lo que aprendemos y cómo lo aprendemos. Entonces, aprendemos mucho por imitación. Por eso, en el entorno que nos rodea es más importante de lo que nos imaginamos. Ahí está. Tiene que ver también con lo que dije antes acerca de nuestro comportamiento y de nuestro ejemplo para otros seguir. Y no solo tiene que ver con los niños, porque usualmente nosotros decimos, ay, no voy a hacer esto por los niños. Pero tiene también que ver con cómo nosotros, los adultos, nos podemos dejar influenciar por otros adultos. No tiene que ver porque las neuronas espejo o especular no son solo lo que los niños lo tienen. Lo tenemos los adultos. Lo tenemos hasta cuando morimos. Ya sea que muramos a jóvenes o lo tenemos en nuestro cerebro. Entonces ahí está el consejo en que dime con quién andas y te diré quién eres. El que nos hace en que cómo vamos a hacer con los demás, cómo vamos a copiar a los demás, qué intenciones tenemos con los demás y cómo me estoy comportando yo, porque de la forma que yo me comporte también va a influenciar a los demás. Entonces tenemos que tener eso en mente, que nosotros, especialmente cuando tiene que ver con el autismo, y la información acerca de las neuronas la conseguí en un artículo que voy a poner aquí, y se llama Cepimi News, y es en la opinión de Javier Iriondo, un escritor, conferenciante y consultor. Entonces esa información la voy a poner en esta grabación. Entonces el saber eso, ¿no? Y entonces también tenemos, si usted se ha pensado, tenemos el cerebro, pero también tenemos nuestra mente, que son dos cosas diferentes. Y este artículo está escrito por la
filósofa y sexóloga Isabelia Esther Farías López y el artículo se llama ¿Conoces la diferencia entre cerebro y mente? Y este artículo también puede hacer que lo ponga. Ahí nos dice que si dividimos nuestro ser, nuestro físico, en realidad tangible, o sea que lo podemos tocar, y no tangible, o sea que no lo podemos tocar, como el viento, dice, nuestro cerebro estaría en el espacio tangible, ese que se puede observar. Entre tanto, nuestra mente ocuparía el lugar de no lo tangible o aquello que no podemos palpar. Y entonces ahí, claro, está la diferencia entre nosotros ser creados y no evolucionados, como se nos ha contado. Entonces dice, la verdad es que como seres humanos somos complejos. Los estudios señalan que nuestro sistema nervioso está conformado por 100.000 millones de neuronas. O sea, que las neuronas hay diferentes clases y las de espejo están en nuestro cerebro que nos ayudan a replicar, pero también están en nuestro sistema nervioso, en todo el cuerpo. Dice, otras investigaciones también indican la suma complejidad de nuestro cerebro, dando a conocer detalles asombrosos. Por ejemplo, la cavidad craneal protege al encéfalo por medio de la cubierta ósea. El encéfalo pesa 1.3 kilogramos aproximadamente y lo envuelven membranas y líquido. Gracias a nuestro cerebro es que podemos sentir, pensar y actuar de un modo u otro. La diferencia entre cerebro y mente. Conociendo estos detalles ya podemos afirmar que el cerebro es un órgano como el resto y que se puede examinar. En cambio, la mente no se puede ver ni tocar, pero sí podemos observarla por medio del comportamiento de las personas. Dice, son las neuronas que forman parte de nuestro cerebro las que nos ayudan a elaborar juicios y razonar y dar forma a nuestros sentimientos para comprender la realidad. Nuestro cerebro está compuesto por unas partes que son importantes. Estas son el cerebelo, el tronco y el encéfalo. El cerebro también está dividido en dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo. Cada uno de estos hemisferios cuenta con un lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. Al saber nosotros cómo está compuesto nuestro cerebro, podemos saber mejor también cómo y de qué está formado, de qué estamos formados. Al saber esto, nos puede dar mejor entendimiento, claro, de que nuestra nutrición es bastante importante. También podemos saber en lo que tiene que ver nuestro comportamiento y cómo afecta a otras personas. También tiene que ver cómo nuestro comportamiento, cómo nuestro cerebro trabaja, con cómo nos vamos a comunicar con los demás. Y también, si tenemos limitaciones, pues las podemos entender mejor. Dice, el cerebro permite, dice, lo que se conoce como materia gris se denomina corteza cerebral y es la parte externa del cerebro que hace posible ejecutar funciones propias del pensamiento. El cerebro permite que realicemos movimientos sin importar cuán difíciles o complejos puedan ser, y que lo hagamos sin necesidad de pensar. Es esa parte que es afectada por el trastorno de identidad. La parte en que podemos
aprender a hacer algo y después hacerlo sin ni siquiera pensar paso por paso cómo hacerlo, porque ya lo hemos aprendido. Es esa parte que es afectada a aquellos que tienen autismo, que tienen las identidades ya listas en su mente, y entonces cuando conversan con otros y hablan con otros, entonces es como que se ponen en esa identidad y se van de la realidad y son en su mente ya sea esta persona que es hombre o esta persona que es mujer, y se convierten en esa persona. No se toman a sí mismos. Y entonces ahí es cuando está la confusión, porque esa persona se pierde de la realidad, la persona que tiene autismo, y se hace peor la condición también cuando no tenemos la nutrición que deberíamos de tener. A cualquiera se le va la mente, se le va lo que uno sabe cuando uno no ha comido bien o no ha dormido bien, y especialmente cuando son las dos cosas, si uno no ha dormido bien y si uno no come bien. Uno ni siquiera se acuerda de muchísimas cosas, porque el cerebro no te está funcionando de la manera que debería de funcionar, porque le está faltando lo que necesita, que es la nutrición. Y la comida no es suficiente nada más. Tenemos que tomar también las vitaminas que son esenciales. El complejo B, la vitamina D, que es una hormona, la vitamina E, la C, la omega 3 y el magnesio en la noche, que es un mineral que nos ayuda a reconciliar el sueño normalmente. Entonces, dice que todo este entremado hace posible nuestra supervivencia. Algunas funciones importantes que realiza nuestro cerebro son las siguientes. Regula funciones vitales tal como la temperatura, la respiración, la presión sanguínea, dormir, comer, entre otras. Todas las señales de nuestra sobrevivencia vienen del cerebro. Pero si no tenemos la nutrición apropiada, no estamos comiendo bien y no tenemos las vitaminas esenciales, no hacemos ejercicio, no estamos durmiendo bien, entonces, ¿qué pasa? Que no va a funcionar bien, especialmente aquellos que tienen autismo, que ya su cerebro se formó de cierta forma y nacieron así. Entonces, nuestro cerebro recibe la información de los sentidos, o sea, pero también la procesa, la integra y hace interpretación de lo percibido por el gusto, el oído, la vista y el olfato y el tacto, nuestros sentidos. Entonces, claro, en la persona que tiene autismo hay fallos. Entonces, nuestro cerebro desarrolla el mundo de nuestras emociones y conductas. Importa lo que vemos, importa lo que oímos, importa con quién nos asociamos. Nuestro cerebro, dice también, controla nuestros movimientos, tal como correr, caminar, hablar, entre otros. Dice, gracias al cerebro podemos pensar, sentir y razonar. Pero, si tenemos el trastorno disociativo, no vamos a estar en control de sí mismo. El caso es lograr eso, el lograr estar uno alerta de sí mismo todo el tiempo. Dice también que el cerebro permite que ejecutemos funciones cognitivas avanzadas como la percepción, memoria y aprendizaje. Y lo que tiene que ver la percepción, ya lo expliqué, tiene que ver con cómo percibimos nuestro ambiente. Claro, las personas que tienen autismo tienen dificultad en cómo ven, cómo observan los objetos a su alrededor. Entonces,
como ser humanos, claro que la mente nos hace únicos. Y el tener control de nuestra mente es tener control de nosotros mismos como seres humanos, nuestra conducta. Y eso claro que va a tomar el que tengamos control de sí mismo, va a requerir de que estemos alertas, de que estemos más en la realidad que en lo que no es real, o la imaginación, lo que nos imaginemos. Entonces, eso es lo que quería explicar hoy y le doy gracias por haberme acompañado. Y sabemos que, claro, cuando conversamos con otros podemos tener un sinnúmero de sentimientos, entre ellos ansiedad, temor, miedo, también nos falte la confianza, pero sabemos que si tenemos un conocimiento, por ejemplo, mencioné que si uno va a tener una entrevista en su trabajo, entonces el prepararnos, ¿no? Para esa entrevista, para estar mentalmente en lo que se nos va a preguntar, en dónde estamos. El lugar donde estamos cambia la situación y la circunstancia y lo que vamos a decir. Por ejemplo, si es mencioné, si la conversación va a ser entre una persona que lo va a entrevistar a uno y le preguntan a uno, bueno, pues cuéntame de ti. Claro que no está preguntando la persona nada personal, porque la persona con quien estoy hablando no es mi amigo, no es mi amiga. La persona con quien estoy hablando va a ser mi jefe o uno de mis jefes si me llegan a dar el trabajo. Entonces esa persona, cuando me dice esa pregunta, dime acerca de ti, no está preguntándome acerca de las cosas favoritas mías o cosas personales, sino que está preguntándome acerca de la experiencia que yo tengo de mi trabajo, porque es de trabajo. Las conversaciones van a ser basadas en lo que está pasando. Si estoy yendo a una entrevista de trabajo y es para que me den un trabajo y me hacen esa pregunta, entonces está basado en lo que me están preguntando. Está basado en lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer. Entonces mi contestación sería basada en eso. Yo sé que estoy en una entrevista de trabajo. Entonces mi respuesta sería, bueno, déjeme contarle que cuando estuve en esta y esta posición, yo estuve a cargo de esto y de esto y de aquello, y entonces resolví esto y aquello de esta forma. Eso es lo que conviene decir en esa circunstancia, porque es una circunstancia de trabajo, no es personal. No estoy en una cita de amor donde tengo que hablar de mí y de mi persona y de lo que me gusta. No estoy en un ambiente como, por ejemplo, sentada en un restaurante y hablando con la persona con la que estoy saliendo para conocerme mejor, para que la persona me conozca mejor. O sea, que el lugar donde voy a estar cambia la situación y lo que voy a decir, de lo que voy a hablar y de cómo yo también me voy a comportar con esas personas, porque no son mis amigas, esa persona no es mi amigo. Entonces, bueno, al solo que sea, ¿no? Pero de todos modos, cuando uno está en lo que tiene que ver con el trabajo y los negocios, entonces es eso. Hay tiempo para todo. Entonces, el orden y el balance hace que uno sepa y distinga y razone que esto es trabajo. Y aunque seamos amigos, trabajo es trabajo y cosas personales son hasta después del trabajo. Tendría que ser así. Pero claro, usualmente la persona que lo entrevista a uno no es un amigo. Y como digo, aunque fuera hasta un familiar, trabajo es trabajo y cosas personales son cosas personales. Y hay que ver ese respeto, hay que tener ese respeto. Tiene que haber ese respeto para que no surjan problemas. Hay lugares que por eso no contratan a las personas si son familiares.
Y preguntan también, ¿tú conoces a alguien aquí en este lugar? ¿Tienes algún familiar? Y entonces si tienes, de seguro no te van a dar el trabajo. Por eso mismo, porque usualmente las personas no pueden dividir una cosa de la otra. Y entonces lo que resulta es que hay problemas entre la familia, hay problemas entre el marido y la mujer, hay problemas entre los hermanos, las hermanas, y entonces eso lo llevan al trabajo, lo llevan al negocio, y entonces lo que hacen es pelearse ahí donde están, y entonces eso forma problemas, claro, ¿no? Entonces, las conversaciones cambian dependiendo la situación, dependiendo las circunstancias, y como yo voy a hablar de mí, y qué es lo que voy a hablar de mí, qué es lo que voy a decir de mí en ese momento, va a depender de con quién estoy y dónde estoy. ¿Ok? Bueno, entonces gracias por haberme acompañado y le deseo que pase un buen día, un buen fin de semana, comienzo de semana y unas buenas noches.